Mayo de 2019, en la ladera del Cerro Norte, Bogotá. Aparecen 3 cuerpos enterrados, mezclados con ropa desgarrada. Eran los restos de 3 adolescentes desaparecidos, hacía más de 2 años. Sus familias los habían buscado por todas partes. Incluso habían cavado en esa misma montaña. Pero solo habían encontrado silencio. ¿Qué ocurrió realmente el 22 de febrero de 2017? El día en que desaparecieron junto con la camioneta Toyota roja. Henry Mauricio Castillo nació el 18 de junio del año 2000, a las 6 de la tarde. Ese día, Día del Padre, ella lloró de la emoción, ya que después de haber tenido 5 hijas, por fin llegó un varón. Fue su regalo para el padre, Henry Castillo. Tenía un mejor amigo inseparable, Juan Esteban Moreno, 2 años menor, con quien compartía muchas cosas, especialmente su pasión por los carros. Juan Esteban, al igual que Mauricio, nació en una familia numerosa y fue el único varón entre varias hermanas. Juan Esteban nació el 24 de julio del 2002. Su madre tuvo 5 hijos, 4 mujeres, y cuando quedó embarazada nuevamente, le dijeron que era un niño, lo cual fue una noticia feliz para la familia. Fue ella quien le puso el nombre, Juan Esteban. Aunque era el varón de la casa, parecía una niña por lo consentido que era. Para todas en la familia, era muy mimado. Juan era un joven muy consentido y mimado, que encajó perfectamente en la familia de Mauricio. Mauro y Juan ya se conocían desde el colegio. Eran súper amigos, inseparables, como se suele decir, uña y mugre. Para todos, iban siempre juntos. Su amistad duró más de 3 años y se fortalecía con el paso del tiempo. Sin embargo, a ese dúo de amigos se les sumaría un tercero, Brian Montaña, de 17 años. Brian conoció primero a Juan Esteban, quien luego le presentó a Mauricio. Ese día fue el primer contacto que tuvo con Mauricio. Brian era un niño de casa, como lo recuerdan sus familiares. Llevaba el arte en las venas, amaba la música rap, bailar, cantar y disfrutar del tiempo en familia. Su vida estaba en orden y se sentía emocionado por cumplir la mayoría de edad. El 22 de febrero del año 2017 marcó un antes y un después en la vida de Mauricio, Juan, Esteban y Brian. Alrededor de las 7:30 de la noche, una de las familias notó que su hijo no llegaba y comenzó a llamarlo con insistencia. A medida que avanzaban las horas, la preocupación se intensificaba. Al llegar las 8 de la noche, la angustia crecía. A las 10, la incertidumbre era total. En un intento por calmarse, uno de los padres pensó que quizás su hijo se había quedado en casa de algún amigo para evitar exponerse regresando tarde. Sin embargo, pasaron las 8, las 10, la medianoche, y ninguno de los jóvenes aparecía. La noche se volvió interminable. Hasta ese momento, cada familia enfrentaba la angustia de manera individual, sin saber que los otros 2 adolescentes también estaban desaparecidos. Al día siguiente, el 23 de febrero, las familias iniciaron la búsqueda por su cuenta. El primer lugar que visitaron fue un supermercado cercano al barrio donde vivían los 3 jóvenes. Allí coincidieron con los familiares de Brian. Valentina Montaña, prima de Brian, había descargado una foto reciente del joven y se trasladó hasta el supermercado, preguntando a todos los que encontraba si lo habían visto. Nadie tenía información. Se encontró con el mejor amigo de Brian, quien le mencionó haberlo visto recientemente en ese mismo lugar. En el supermercado, también se encontraron con la familia de Mauricio, quien igualmente estaba desaparecido. El padre de Juan Esteban se encontraba allí, esperando respuestas. Las 3 familias confirmaron entonces que sus hijos habían desaparecido el mismo día. No era casualidad que todos hubieran llegado a ese mismo supermercado. Meses atrás, Mauricio y Juan Esteban habían comenzado a trabajar allí, haciendo acarreos y entregando mercados. Esta actividad surgió después de que Mauricio recibiera un regalo por su cumpleaños número 16. Le fascinaban los carros grandes y, en varias ocasiones, había expresado su deseo de tener una Toyota. Fue por eso que, para su cumpleaños,
Sus padres decidieron hacer un crédito y le regalaron el vehículo. Mauricio se comportaba de manera juiciosa, estaba estudiando bien, le gustaba mucho el deporte y participaba en un campeonato. Se le veía con buenas aspiraciones de salir adelante por sus propios medios. Por eso, su familia decidió darle un carro para que pudiera trabajar y, con ese trabajo, pagarse sus estudios y cubrir lo que necesitara. Según el padre de Jessica, Mauricio le había dicho que no quería ir a España, que prefería trabajar y costear sus propios estudios. También le había comentado que quería que ambos viajaran juntos, que deseaba irse con él a España, porque allá estaban los mejores jugadores. Ante eso, su padre le respondió que tendría que trabajar duro si realmente quería lograrlo. Sin embargo, según su hermana Jessica, había una razón aún más fuerte que lo motivaba a trabajar desde joven. Quería colaborar con su papá en las cosas de la casa. Era un joven con un espíritu luchador y logró conseguir su primer empleo en el supermercado, donde su padre había trabajado durante años. Su padre llevaba 5 años trabajando en un supermercado grande. Luego hablaron con la gerente del supermercado comunal, quien les dio permiso, y así comenzaron a trabajar allí. La gente salía. Ya no los contrataban para las zonas del cerro, ya que el carro que usaban servía especialmente para ese tipo de terreno por ser grande. Empezaron a llevar mercados a la parte del cerro, a todos lados. Este tipo de trabajo era muy común en esa zona, debido a su ubicación. Las personas que vivían en el cerro y en los barrios de la loma de Usaquén, por lo general, cuando hacían mercado, necesitaban contratar vehículos grandes y con fuerza, como las vías eran empinadas. No cualquier carro podía subir, lo que beneficiaba al negocio de la familia, especialmente a Mauricio. Mauricio lograba hacer entre 140 y 150 mil pesos en un solo día. Su compañero fiel, como era de esperarse, era Juan Esteban, quien trabajaba regularmente con él. Juan llegaba en la camioneta a las 8 de la mañana, lavaban el carro y luego salían juntos a trabajar. El 22 de febrero del año 2017 fue un día normal, según recuerdan los familiares de Mauricio y Juan Esteban. El día de la desaparición, la madre de Juan Esteban se levantó temprano para ir a trabajar y lo vio durmiendo en su cuarto. Entró, le dio un beso en los pies y luego salió de casa. Para Germán, el padre de Brian, ese día fue distinto. Justo ese 22 de febrero, su hijo decidió probar suerte y trabajar por primera vez en el supermercado, junto a sus nuevos amigos. Esa mañana, antes de desaparecer, Brian recibió la indicación de ir a sacar una fotocopia, pero respondió que no tenía dinero, solo una moneda de 100 pesos, la cual mostró. Su padre le dijo que la guardara, y él volvió a entrar a la casa. Luego, cuando anunció que iba a salir de nuevo, su padre le preguntó ¿a dónde iba? Brian respondió que se iría a trabajar con unos amigos, llevando mercados en el supermercado comunal, porque al día siguiente quería salir con su novia e invitarla al cine, pero no tenía plata. Pasó alrededor de 40 minutos pidiéndole permiso. Su padre se negaba, porque no conocía a las personas. No sabía cuántos eran ni a dónde iban exactamente. Finalmente, le dio permiso, con la condición de que regresara temprano a casa. Brian salió con una sonrisa y se despidió. La última vez que su padre lo vio fue a las 3:45 de la tarde. Él bajaba en su camioneta, mientras Brian subía. Cerca de allí, también hubo otro encuentro casual ese día. Una persona que estudiaba cerca del lugar donde trabajaba. Brian lo vio y le propuso que fueran a casa, pero Brian respondió que estaba trabajando. Nadie imaginó que esa sería la última vez que lo verían. Pocas horas antes de su desaparición, los padres de los 3 menores habían tenido contacto con ellos, sin notar nada fuera de lo normal. Como no regresaron, y su lugar de trabajo era el último sitio donde se sabía que habían estado, allí comenzaron a buscar pistas. La primera pista fue una grabación de una cámara de seguridad. En ese video, aparecían los 3 muchachos por última vez, alrededor de las 6:47 de la tarde. Se los veía pasando por ese punto, deteniéndose por un momento.
Juan Esteban se subía al estribo de la camioneta y luego arrancaban. Esa fue la última imagen registrada de ellos, hasta la esquina donde se les perdió el rastro. La familia empezó a considerar distintas hipótesis. Una de ellas estaba relacionada con el vehículo. Mauricio había recibido una camioneta Toyota de color vino tinto, con llantas gruesas, que resultaba bastante llamativa en el barrio. No era descabellado pensar que la camioneta pudiera haber sido un objetivo, especialmente en un sector donde el robo de vehículos no era algo nuevo. Por esta razón, la familia tuvo que interponer una denuncia tanto por la desaparición del vehículo como por la de los menores de edad. Cuando la Policía Nacional recibe un reporte por presunta desaparición de un niño, niña o adolescente, se inician investigaciones preliminares para determinar si se trata de una desaparición como tal o de una posible evasión de hogar. El 3 de marzo del año 2017, exactamente una semana después de la desaparición de los 3 menores, las autoridades hallaron una camioneta Land Cruiser color vino tinto en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires. El vehículo coincidía con las características del que usaban los 3 jóvenes desaparecidos. Aunque el vehículo tenía las placas cambiadas, el número de chasis permitió confirmar rápidamente que se trataba del mismo vehículo en el que se transportaban los 3 jóvenes el día de su desaparición. La SIJIN de la policía hizo entrega del vehículo a la Fiscalía para el desarrollo de la investigación. Sin embargo, con la aparición del carro, también se perdieron muchas pistas. Ante la falta de huellas o pistas dentro del vehículo, la búsqueda debía continuar. Carlos Boxel, criminalista, comenzó a trabajar en la trazabilidad de la camioneta, rastreando dónde estuvo, dónde se detuvo y qué rutas tomó. A partir de las cámaras de seguridad del sector, las autoridades lograron establecer el recorrido que había hecho la camioneta después de salir del barrio San Cristóbal. Pasó por Barrancas, siguió hacia la calle 170 y luego hasta la avenida Suba con Ciudad de Cali, donde realizó una parada técnica. En las grabaciones de seguridad, se registró que 3 personas llegaron al encuentro de un hombre. Se observaban las siluetas de 4 personas, pero no fue posible identificar quiénes eran. El vehículo estaba en proceso de ser vendido. Las personas que pretendían venderlo intentaron cambiarle la batería, pero la nueva batería no funcionó. El carro no encendió, por lo que lo dejaron abandonado. Al convertirse en un tema mediático, comenzaron a recibir información desde diferentes lugares. Recibieron muchas llamadas de personas que aseguraban haber visto a los jóvenes. Les decían que los habían visto en diferentes puntos. En Medellín, en el centro, en el 20 de julio. Cada vez que recibían un dato, se desplazaban a verificarlo. Sin embargo, ninguna de esas llamadas resultó ser verdadera. Pasaron más de 5 meses sin obtener respuestas. Hasta que, el 14 de agosto del año 2017, ocurrió algo inusual. Germán, padre de Brian, el mayor de los 3 desaparecidos, recibió una llamada anónima. Quien llamaba le dijo que no quería angustiarlo, pero que tenía información sobre los muchachos. Afirmó saber dónde estaban y que no daría su nombre por temor a meterse en problemas. Le indicó que había dejado un mapa con todas las indicaciones sobre el lugar donde estaban enterrados los jóvenes, los de la camioneta roja. Según el anónimo, el mapa había sido dejado en la puerta de la casa de otro de los padres, el que vivía por Barrancas. El panfleto llegó efectivamente a la casa de uno de ellos. Indicaba que en la parte del cerro, al lado de una piedra, estaban marcadas unas cruces hechas con palitos, y que en la tercera cruz se encontraba uno de los jóvenes. El panfleto estaba compuesto por 3 hojas. La primera decía que se informaba la ubicación de los 3 jóvenes desaparecidos el 22 de febrero. Señalaba que, por el sendero Los Pinos de Santa Cecilia, al salir del Cerro Norte, se encontraba una quebrada. Junto a ella, había una casa azul clara de un solo piso, y que los cuerpos estaban hacia el costado de la quebrada. Aclaraba que no estaban tan enterrados, pero que debían ser retirados pronto, y que esa era la última oportunidad. Las otras 2 hojas contenían las indicaciones para llegar al punto exacto. La carta no tenía remitente. Ante esto, la madre de uno de los jóvenes llamó al fiscal encargado del caso.
Desde la fiscalía respondieron que ya era muy tarde y que no podían colaborarles en ese momento. Eran cerca de las 5 de la tarde. Las familias no se quedaron de brazos cruzados. Prepararon lo que pudieron: zapatos, linternas, herramientas. Se guiaron paso a paso por las indicaciones del panfleto. En el cerro norte de la localidad de Usaquén, las familias llegaron al punto señalado por el panfleto. Según lo mencionado en el documento anónimo, allí se encontraba una tercera cruz, el lugar donde supuestamente estaban enterrados los 3 jóvenes desaparecidos. Comenzaron la búsqueda, aunque no sabían cómo buscar a una persona desaparecida. La experiencia fue desgarradora. Hundir una pala en la tierra, golpear algo y pensar que podría ser un cuerpo, causaba un dolor profundo. A cada golpe, sentían el alma romperse. Cavaban mientras lloraban. En una de las excavaciones, lo que encontraron fue un gato. Otras veces, no hallaron nada. El panfleto resultó ser una falsa esperanza. El tiempo seguía avanzando. Ya habían pasado 9 meses sin pistas de los 3 jóvenes, como si la tierra se los hubiera tragado. A finales del año 2017, las autoridades recibieron a 2 personas dispuestas a colaborar con la investigación: Sandra Cajica y Héctor Duarte. Ambos afirmaron que, a cambio de protección, podían dar el nombre de la persona supuestamente responsable del asesinato de los 3 menores: Daniel Prieto. Según el testimonio de estos 2 testigos protegidos, sabían dónde encontrarlo. Toda la zona fue inspeccionada, pero los resultados no fueron positivos. Daniel Prieto no apareció y tampoco se logró localizar a Mauricio, Juan Esteban y Brian, quienes para entonces ya llevaban 1 año desaparecidos. Después de 24 meses sin respuestas, a comienzos del año 2019, surgió un pequeño rayo de esperanza. En manos de las autoridades, de manera accidental, se encontraba Daniel, quien había sido capturado en una estación de Transmilenio en medio de una requisa y quien portaba un arma de fuego ilegalmente. Era reincidente en el delito de porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y fuga de presos. Las autoridades se dan cuenta que este hombre está vinculado a la desaparición de los 3 menores de edad en San Cristóbal. Este hombre es llevado a la audiencia de imputación de cargos. Andrea Torres es coordinadora jurídica, que fue la abogada defensora de las 3 familias. Los primeros capturados son Sandra Liliana Cajica y Daniel Arturo Prieto. Inicialmente niegan absolutamente la responsabilidad de los hechos. Dicen que no tienen absolutamente conocimiento de los mismos. Sin embargo, las autoridades habían logrado nuevas capturas, personas que, según ellos, participaron directa o indirectamente en la desaparición de Mauricio, Juan Esteban y Brian. La defensa solicita preacuerdos a la fiscalía. Se llegan a esos preacuerdos y, con base en los preacuerdos, ellos empiezan a reconocer la verdad. Primero, la verdad de la desaparición, de haberse llevado los muchachos, de haber intentado vender el carro, como un carro, digamos, robado. Ellos empezaron a armar el rompecabezas hacia delatar a los responsables directos. Un nuevo nombre saldría a la luz. Así lo narra María del Pilar Gómez, fiscal 37 especializada. En plena audiencia dice: Héctor, el día siguiente, buscó a Felipe Díaz y lo encontró al mediodía, y le preguntó qué pasó con los muchachos, porque él tenía en su memoria la cara de susto y de impotencia de Mauricio, la cara cuando miraba que el señor Da lo empujaba y cayó incluso a sus pies. Felipe dijo que por ellos no se preocupara, que ya estaban descansando en paz. A pesar del tiempo que duraron ocultando el paradero de los jóvenes, Daniel Prieto, quien sí estaba capturado, a diferencia de Daniel Felipe Díaz, aún prófugo de la justicia, decidió hablar. El 3 de mayo del año 2019, Daniel Prieto aportó información valiosa para la investigación y reveló el lugar donde estaban las víctimas. Las autoridades se dirigieron rápidamente al sitio señalado, una zona de difícil acceso, con calles empinadas y rodeada de vegetación boscosa. Casualmente, el lugar quedaba muy cerca de donde sus familiares ya los habían buscado luego de recibir el panfleto en agosto del año 2017. Durante la exhumación de restos óseos, se evidenció que,
Como suele ocurrir con cuerpos expuestos a campo abierto, el deterioro era mucho más rápido. Un punto importante para la identificación era la forma en la que estaban vestidos, o lo que llevaban al momento de la muerte. Después de varias horas de búsqueda, las autoridades encontraron restos óseos en el lugar exacto, indicado por Daniel Prieto. Ahora, debían determinar si esos restos correspondían a los menores desaparecidos. Días después del hallazgo de los restos óseos de 3 personas en el Cerro Norte de la localidad de Usaquén, el 8 de mayo del año 2019, la ex vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, hizo un importante anuncio. El cotejo de ADN coincidía con el de los padres de Brian Andrés, Juan Esteban y Henry Mauricio. No se encontraron todos los huesos, debido a la presencia de animales carroñeros. Sin embargo, los cráneos presentaban impactos de bala. Se encontró la ropa, y entre los restos que quedaban en ella, apareció una moneda de 100 pesos que pertenecía al niño. Una vez se confirmó que los menores habían sido cruelmente asesinados, surgía inevitablemente una pregunta. ¿Qué pasó realmente el 22 de febrero del año 2017? Cuando Mauricio, Juan Esteban y Brian desaparecieron, fueron contactados por unas personas que les dijeron que iban a llevar unos mercados. En el momento en que se dirigieron a realizar esa entrega, fueron interceptados por esas mismas personas. Los retuvieron y se los llevaron hacia la parte alta del cerro. Al parecer, los jóvenes se dieron cuenta de las actividades de microtráfico que pretendían hacer con la camioneta. De acuerdo con la Fiscalía 37 especializada, Daniel Prieto narró los últimos minutos de vida de los menores. Una vez fueron captados por su banda, les dijo a los jóvenes que estuvieran tranquilos, que no iba a pasar nada, que iban a salir por Barrancas. El mayor de ellos pidió que no les hicieran daño, y Daniel Prieto insistía en que confiaran en él. Continuaron caminando hacia Barrancas, y al llegar a una especie de barranco, un antífono, les ordenó que se sentaran y se quitaran los cordones de los zapatos. En ese momento, 2 de los 3 fueron atacados violentamente y, lamentablemente, perdieron la vida. Posteriormente, decidieron dejar los cuerpos en un hueco en el mismo Cerro Norte, pero aún tenían que deshacerse de la camioneta. Según sus propios testimonios, Sandra fue contactada por Héctor y Brian para vender el vehículo. Ella los llevó hasta el carpintero, quien sería la persona que compraría la camioneta hurtada. Ese vehículo era la única prueba que quedaba de la desaparición y del rastro de los jóvenes. El único elemento que permitiría sostener la versión de que se habían ido voluntariamente, como jóvenes descontrolados, y así ocultar por completo el crimen. Con esta información, la Fiscalía logró determinar que Héctor, Sandra, Brian y el comprador eran las mismas personas que habían sido captadas en un video de cámara de seguridad el 3 de marzo del año 2017. La razón por la cual fueron asesinados, según las conclusiones de la investigación, era porque el grupo criminal quería el vehículo para transportar droga. La camioneta era ideal, era conocida en el barrio, transportaba mercados, incluso era reconocida por las autoridades y pasaba desapercibida. Además, iba conducida por menores de edad, lo cual le daba aún más cobertura. Era la herramienta perfecta para continuar con sus actividades, pero los jóvenes se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ya sabían demasiado, ya habían visto demasiado, y por eso decidieron eliminarlos. Las declaraciones y las evidencias fueron muy contundentes. Los 3 menores fueron atribuidos con armas de fuego. Perdieron la vida en virtud de las armas de fuego que Fabián Garzón dispuso, dio y proveyó para esos hechos. La Fiscalía requiere judicializar a todas las personas que incurrieron en estas conductas, que la verdad son atroces. Acabar con la vida de 3 menores, esconder la información a tal punto que la Fiscalía adelantara tantas diligencias, de manera incansable, en la búsqueda de los menores. Eso hace que la Fiscalía requiera, de manera impugnosa, la privación de la libertad. El 19 de abril del año 2021, el juez Juan Carlos Pérez Galindo condenó a Daniel Prieto a 40 años de prisión por el homicidio de Mauricio Castillo y Brian Montaña. Mientras tanto, el señalado de haber asesinado al tercer joven
Daniel Felipe Díaz, es aún buscado por las autoridades, pues se encuentra prófugo de la justicia. De las 6 personas vinculadas a este caso y quienes deberán responder por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y tráfico de armas, 2 de ellas están recluidas en la prisión La Modelo de Bogotá, 2 más en La Picota, y la única mujer vinculada al caso en El Buen Pastor. Paradójicamente, a uno de ellos le concedieron la libertad condicional. ¿Qué piensas sobre cómo se desarrollaron los hechos? ¿Qué te dejó esta historia? ¿Qué aprendizajes crees que deja esta historia para la sociedad? Gracias por acompañarnos en esta historia. Si deseas conocer más casos como este, puedes seguir nuestro contenido.